Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a Montgomery al Día, su programa galardonado a nivel nacional y su programa oficial del Condado de Montgomery. Como de costumbre, su servidora y su portavoz, Lorna Virgilí. Y sí, soy yo, aunque apenas me puedan reconocer la voz, porque resulta que tengo una gripe. La gripe estacional me ha azotado desde el lunes de la semana pasada. Estoy con esto, Luis. Así que para hablar de este tema en particular, también del periodo de inscripciones para el seguro de salud medio que asequible, Obamacare, y para hablar sobre otros temas relacionados con salud, nos acompaña en la tarde de hoy Luis Martínez de nuestro Departamento de Salud del Condado. Muy buenas tardes, Luis, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Lorna, y mira, estás bien ronquita y gracias por venir al programa así ronca y te felicito. Mira, hombre, ando en la boca, tengo una de estas pastillitas Halls, el vasito de agua listo por acá, pero yo creo que el programa va a ser más tuyo que mío en el día de hoy. Bueno, vamos a tratar de traerles bonita información a nuestros radioescuchas. Sobre todo ahora que es la época de las inscripciones para el Obamacare. Exactamente, así que nosotros vamos a tomar esa pausa comercial y cuando regresemos vamos a estar hablando sobre esto del el proceso de inscripciones para el seguro de salud, el seguro médico, que aunque no lo crean es medio que mandatorio, tenemos que obtenerlo y tenemos que hacerlo antes del 15 de febrero. Pero vamos a traerles todas las fechas límites para que ustedes tengan toda esta información y también sobre una feria de recursos que va a haber acá en nuestro condado este fin de semana. Así que vamos a tomar esa pausa comercial y enseguidita regresamos acá con Luis, que creo que me va a regañar por la gripe, porque no me vacuné. Ya volvemos. Aquí los esperamos. Hola, señor. Aquí abajo. Pasaste un autobús escolar ilegalmente. Estás castigado. Y este castigo tiene multas grandes. También hubiese podido ir a alguien. Los autobuses escolares están equipados con cámaras para ayudar a mantener a jóvenes como yo a estar a salvo. Respeta el autobús escolar. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Y como mencionamos, hoy vamos a estar platicando sobre varios temas de salud. El primero, querido Luis, el tema de la vacuna para la gripe estacional. Bueno, yo creo que tú no te la pusiste, Lorna. Te tengo que confesar, querido, que he estado acá recomendando el ponerse la vacuna. No había llegado a mi doctor ni a las clínicas gratuitas que ofrece el condado para ponérmela y obviamente no me lo puse. Lo más triste del caso es que esto que adquirí, la gripe estacional, pues se la traspasé a mi hijo también. Así que el pobre muchacho ayer mismo me llamó que estaba muriéndose en la universidad con su gripe. Wow, los dos están sufriendo ahora. Bueno. Estamos a tiempo todavía, Luis, para la vacuna. Sí, todavía estamos a tiempo. El departamento sigue teniendo varias clínicas. Acérquense a cualquiera de nuestras oficinas, ya sea en Germantown o en Rockville o en Silver Spring, que ustedes creo que ya saben los domicilios, el 8818 de la Georgia Avenue o en Rockville el 1301 de la Picard Drive. Ajá. O en Germantown el 12900 de la Middlebrook Road. Y ahí en nuestras oficinas pueden preguntar dónde y cuándo se están poniendo todas estas vacunas. Hay que siempre concertar la cita, eso es lo más importante, porque es por cita, por appointment. Sí, y hay que llamar al 311.
para poder hacer una cita. Antes teníamos una línea directa, pero ahora cuando uno llama a esa línea directa lo refieren al 311. 311. Entonces ya para que no pierdan ese paso más, directamente pueden llamar a nuestra línea de información tan buena que tenemos aquí en el condado, 311, para cualquier servicio del departamento, de cualquier departamento del condado. Y por supuesto, si necesita las vacunas, es el lugar para llamar. Así que bueno, obviamente yo no me puse la vacuna, desafortunadamente. Esa gripe estacional está bien fuerte porque me comenzó a azotar el pasado día lunes. Mira, hoy es martes, hace 8 días, mira cómo estoy aún. Y he tenido fiebre, he tenido de todo un poco. Cada año el virus cambia un poquito. Ajá. Y todavía, ahora que salgas de esta, ponte la vacuna porque a lo mejor... O sea que yo personalmente estoy a tiempo, me la puedo poner ahorita. Todavía, okay. Sí. Ok, sí. Y todos los escuchas, todavía tenemos algunas semanas más de que se va a seguir poniendo la vacuna. Entonces, y aunque se hayan enfermado, es probable que hayan desarrollado alguna inmunología para alguno de los virus, pero todavía hay otros que los pudiera proteger la vacuna. Y como de costumbre, bueno, una vez más estamos conversando con Luis Martínez de nuestro Departamento de Salud de acá del Condado de Montgomery. Luis, y como cada año, pues siempre tomar las medidas de precaución necesarias en cuanto a lavarse las manos. Estornudarse en el hombro. En el hombro no, en el codo. En el hombro un poquito difícil. Es más difícil, sí. Tendría que ser en el hombro de otro. O con un pañuelito. También si usted está enfermo, por favor no vaya a su trabajo o a la escuela. Y mírame aquí. Le va a pegar eso a todos los demás. Bueno, Patricia me hace así, me abre los ojos como mujer que haces acá en el día de hoy. Ya va de salida. Dios mío, ya voy de salida, pero espero no dejar nada contagioso por acá, por Radio América, por Dios. Sí. Entonces esas cosas, ¿verdad? Trate de evitar ir al cine o a lugares donde hay muchísima gente. Es público. También lugares públicos, porque se puede... si usted ve que alguien está enfermo, trate de mantener su distancia. O sea, como decía la abuelita, sopita, agüita y camita. Eso es lo que hay que hacer, que muchas veces no podemos, hay que seguir el trote de la vida cotidiana y no tenemos el tiempo para el descanso cuando tenemos una gripe. Y pues obviamente... aún continuamos recomendando el hecho de todas las personas mayores de los 6 meses de nacido se recomienda, ¿verdad? Sí, exactamente. Y bueno, también hay vacunas especiales para las personas mayores de edad y todo eso. Así es que sí, llame y sí, queremos que la población entera, de ser posible, se proteja con la vacuna. Exacto, y el condado de Montgomery, pues bueno, continúa ofreciendo las vacunas gratis. Lo que sí hay que pues pautar la cita, y para hacerlo debe llamar a nuestro centro de operadoras al 311. Puede presionar el número 1 para hablar con una de las operadoras que habla español y concertar su cita. Las clínicas, Luis, se van a estar llevando a cabo hasta mediados, obviamente, del mes próximo, ¿verdad? De este mes de diciembre, ¿no? Sí, creo hasta que finales de este mes. Yo creo que hasta finales de este mes de diciembre. Entonces tienen tiempo todavía. Sí, y en varias localizaciones a través del condado. Así que bueno, si han hecho como Lorna, que aún no han obtenido la vacuna, pues quizás Lorna es un buen ejemplo. Yo tuve suerte, y en uno de los reuniones que tuvimos del departamento vinieron las enfermeras y nos pusieron a los que quisiéramos la vacuna. Entonces no tuve que viajar en esta ocasión a alguna de las clínicas, sino que ahí mismo me la pusieron en un evento interno de nuestro departamento. Luis, yo he escuchado a muchas personas, por ejemplo, decir, yo no me la pongo porque la última vez que me la puse me enfermé. Bueno, te voy a decir que esa fue más o menos mi manera de pensar también, te confieso. Mira, la primera vez que yo me la puse, yo nunca me la había puesto, me dio una gripa como nunca jamás me había dado. Y yo le eché la culpa a la vacuna y dije, yo jamás me la vuelvo a poner. Bueno, eso fue hace 15 o 20 años, y luego después pasaron algunos años y no me la puse. Y casi cada invierno yo me enfermaba. Y después supe que era por las alergias y ya me las traté y ya casi nunca me enfermaba. Pero me empezaron mis doctores a insistir y me la empecé a poner, y creo que me ha protegido en los últimos años. Bueno. Entonces no piensen que se van a enfermar. Rara vez se enferma la gente, que sí se llega a enfermar, pero es muy rara vez. Yo creo que es 1 o 2 en cada 100. Entonces, más protege que pudiera usted enfermarse. Bueno, recién comenzamos la temporada esta de la gripe estacional, así que yo creo que el mensaje está claro. Yo soy la primera que me voy a ir a vacunar en cuanto se me pase esto, y llevaré a mi pobre hijo Daniel también a vacunarse, porque como te dije,
le hice este regalito esta semana a mi hijo Daniel. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a hablar sobre el seguro de salud asequible bajo la ley Obamacare. Como ustedes recuerdan, hubo un plazo de inscripciones a principios de este año y ahorita, el pasado 15 de noviembre, pues volvió a abrir el plazo de las inscripciones para aquellas personas que no tienen salud, seguro de salud. Primero, vamos a aclarar que por ley, todas aquellas personas que sean residentes o ciudadanos de los Estados Unidos mayores de los 18 años de edad. Sí, mayores de los 18. De los 18 años de edad hasta los 65 años de edad, tienen por ley, obligatoriamente, esta no es una opción, es obligatoriamente, tienen que obtener seguro de salud. Si su empleador no se lo ofrece, pues entonces ahí es donde pueden obtenerlo a través de este Maryland Health Exchange, el intercambio de salud del estado de Maryland. Entonces ya estamos en plena temporada de las inscripciones, pero si usted desea tener seguro médico para el 1 de enero del año 2015 entrante, tiene que hacer su compra ya, ahorita, antes del 18 de diciembre. Antes del 18 de diciembre, la gente tiene que pasar a alguna de nuestras oficinas. Ahí le podemos ayudar a escoger el nivel de cobertura que ellos prefieran. Ajá. Y después de eso, bueno, tienen que traer muchos documentos y vamos a mencionar ahorita la lista de documentos que tienen que traer. Y también tienen que pagar antes del 18 porque, bueno... Para concertar la póliza, ¿no? Hay muchas personas que si son de bajos ingresos pudieran calificar para una ayuda del gobierno. Un crédito. Le dicen un crédito. ¿Qué significa el crédito eso? ¿La persona paga o...? Bueno, sí, o pero es un crédito paga menos. Al fin, ok. Lo que pasa es que cuando ellos hacen la solicitud, entonces ahí se determina de acuerdo a los ingresos. El departamento el gobierno, el gobierno federal, el Departamento de Salud y Servicios Humanos a nivel federal, agrandó un poco los ingresos para que más número de personas pudieran calificar para la asistencia médica, el Medical Assistance, el programa. Y incluso había otro programa que se convirtió en asistencia médica para decir que con esto más personas ahora califican para poder participar de asistencia médica. Pero algunas otras personas que ganan un poco más para recibir estos servicios, que ya no alcanzarían a recibir estos servicios gratuitos, pero que no ganan mucho, todavía el gobierno les da un crédito, les ayuda, entonces les cuesta un poco menos. Exacto. Verdaderamente eso varía de caso a caso, de individuo a individuo, de hogar en hogar, porque tiene mucho que ver con las edades de las personas. Con el número de personas. En el hogar. Con el número de personas que trabajan, con el ingreso que tiene cada persona, con los impuestos que tienen que pagar, etcétera, ¿verdad? Dependiendo del ingreso tienen que pagar el impuesto y todos esos son muchos aspectos que entran en juego. Bueno, el proceso es un poquito complejo, vamos a decir poquito complejo. Las personas que no tienen seguro de salud y como dijimos anteriormente, pues mayores de los 18 años de edad, residentes o ciudadanos de los Estados Unidos obligatoriamente deben tener seguro de salud, si no pueden ser multados. Sí, al menos de 5 años de residente. Se requieren 5 años de residencia. De residencia de los Estados. Sean residentes, si no tienen 5 años, todavía no les dan permiso. Todavía le dan permiso para no tener el seguro de salud. Sí. Hay muchas personas, como me pasó a mí en el caso particular, yo tenía mi póliza de salud personal, que yo la compro y la pago individualmente, y la compañía me notificó que, bueno, que ya ellos no me podían proveer más el servicio porque no son parte del conglomeraje de aseguranzas, como le dicen allá en México, de acá del estado de Maryland. Y entonces, bueno, ellos me votaron básicamente. Yo sé. Y tuve que comprar
a través del Maryland Health Exchange. Cuando me senté en la computadora a hacerlo, el navegar el proceso me tomó aproximadamente como una hora, como una hora más o menos, porque piden bastante información. Bueno, tiene uno que tener, aparte de su domicilio y todo eso, cuánto es lo que gana, cuánto es lo que paga de impuestos, que era precisamente lo que ahorita decíamos que son los determinantes de cuánto es lo que uno va a pagar. Exactamente. Y todas esas cosas. Entonces, sí, también... resultó en mi caso en particular que, bueno, no me salió mucho más asequible. Termino pagando más de lo que pagaba antes, pero bueno, me imagino que es asequible para otras personas la ley esta. Sí, mira, no necesariamente para todo el mundo. No. Mira, lo que pasa es que anteriormente podía uno comprar un seguro que dejara de cubrir algunos detalles. El Obamacare, la nueva ley, quiere ofrecer un servicio de mucha calidad y por eso entonces han puesto 10 diferentes rubros que tienen que cubrir. Por ejemplo, el seguro para los niños, el seguro dental, el seguro para las vacunas, el seguro de emergencia para poder ir a un cuarto de emergencia. Mucha medicina preventiva. Mucha medicina preventiva. Y también incluye servicios de salud mental y servicios de, ¿cómo se llama esto? De prevención de maternidad. Pero yo no voy a salir embarazada más, te lo prometo, pero bueno, lo estoy pagando. Pues por mira, si acaso, un milagro. No, pero exactamente ese es el problema. Había muchas personas en muchos de los estados que el año pasado... Como el Obamacare exige ahora que cada seguro ofrezca todas esas cosas, muchas gentes tenían un seguro que no ofrecía salud mental, porque decía la gente, yo no lo necesito. Yo no me voy a volver loco. Decían, tener hijos, maternidad, ya no voy a tener hijos, ya ahorita ya tengo 50 años. Sin embargo, el Obamacare exige que todo eso siga estando presente dentro de su póliza. En la póliza. Entonces, cuando la gente pagaba $120, era porque no incluía esas partes. Ciertas cosas, claro. Y entonces, ahora que Obama dijo, no, todas las pólizas tienen que incluir todo, entonces, por eso muchos seguros tuvieron que cerrar y decirle a sus gentes, ya no le puedo ofrecer no puedo ser tu proveedor. Ya no puedo ser tu proveedor, y entonces la gente ahora tiene que pagar un poquito. A mí me subió la prima, me imagino que estaré pagando por maternidad, así que si salgo embarazada, eso va a ser un gran milagro, porque yo creo que después de los 50 la cuestión es un poquito más difícil. Pero bueno, dejemos ese tema aparte, ahí estamos pagando más. Déjame decirles también a los radioescuchas que hay diferentes niveles. Hay un nivel bronce, hay uno de plata, hay uno de oro y hay uno de platino. Óigame, yo compré plata, o sea, mira, ni oro, ni platino. Bueno, compré de plata y con todo y eso, mira dónde estamos. Ahora mira, déjame decirte, el de bronce, el gobierno paga el 60% del gasto médico y la persona paga el 40%. En el de plata es el 70 y el 30. En el de oro, el gobierno paga el 80% y la persona paga el 20%. Y en el de platino, el gobierno paga el 90% vamos a suponer que vas a un hospital, si gastas $1,000 o debes $1,000, ellos pagan 900 y tú pagas 100. Sin embargo, claro que si quieres el de platino, vas a tener que pagar más y más. Claro. Sí. Claro que si agarras el de bronce, entonces tiene también ¿cómo se llama esto? Algo que no se cubre hasta que tú termines de pagar. Un deducible. El deducible. Tiene un deducible a veces muy grande, hasta como de $5,000. Exacto, que en realidad pues cada persona tiene que tomar una determinación bastante privada, personal, y el proceso de inscripción puede tomar algún tiempo. Como yo dije, a mí me tomó como una hora más o menos. Y por eso se está ofreciendo el servicio acá en el condado de Montgomery para aquellas personas que necesiten simplemente ayuda, una guía de decidir. Y tenemos varios lugares distribuidos en diferentes partes del condado donde tenemos muchas computadoras. Si la gente llega y se puede sentar a la computadora a hacer eso. Si la gente no sabe trabajar la computadora, tenemos
gentes que llamamos nosotros asistentes y navegadores. Sí, le llaman navegadores. Esa palabra a mí me encanta, porque eso es navigators en inglés, ¿no? Sí. Yo pensé que esa era la gente que cruzaban océanos, pero bueno, aquí los utilizamos para inscribirnos en el plan de salud. Sí, Okay. Navegar el gran océano. El gran océano de encontrar una póliza sí. buena, bonita y barata. Y bueno, sí, como dicen Lorna, sí toma algún tiempo porque usted tiene que poner mucha información, números de seguro social y todo eso. Vamos a darles cuáles son. Sí, vamos a dar dalos tú, que tienes mejor voz que yo en el día de hoy. Todos los documentos que hacen falta, porque quiero añadir que este sábado día 6 de diciembre, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el condado de Montgomery, el Departamento de Salud de Montgomery, va a tener un evento en el Centro Cívico de Silver Spring, ahí en el corazón de Silver Spring, donde van a estar presentes precisamente estas personas que van a asistir, los navegadores y los asistentes, para que todas aquellas personas que estén interesadas en ver cómo calificarían, porque muchos también califican para el Medicaid. Sí. Sobre todo cuando hay niños. Sí, a eso me refería. Muchas gentes y se abrieron un poco más los salarios, o sea que un poco más de gente. Si usted no solicitó el año pasado y no sabía, es probable que pueda calificar este año. Entonces, pues, este sábado, la cita es este sábado día 6, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en el Centro Cívico de Silver Spring. Ahí va a estar nuestro Departamento de Salud asistiendo a todas las personas. El servicio es gratis para que las personas averigüen a qué planes califican y pues que tomen su opción de póliza. Así que dile ahí a la gente qué es lo que tienen que traer. Sí, Luis. Los documentos que tienen que traer es el número de seguro social para cada uno de las personas integrantes de la familia. Los documentos de residencia o ciudadanía de los Estados Unidos, como estaba diciendo, se requieren 5 años de residencia, fecha de nacimiento, prueba de los ingresos, que son unos talones de cheque. Generalmente es la manera en que podemos demostrar las colillas de pago o los impuestos. Los impuestos anuales. El número de pólizas, si usted ya tiene algún seguro médico. Como yo, que tenía un seguro médico y me eliminaron, entonces pues... Entonces eso, para que ellos vean que lo tenías y ya no lo tienes. Y no lo va a tener, y la fecha también que caducaría. Porque a mí el mío me dijo, bueno, te cubrimos solamente hasta el 31 de diciembre. La fecha en que caduca su seguro, si tiene uno existente, también tiene que tener esa contabilidad. Sí, esa información. Y también información sobre cualquier seguro de salud que usted tenga a través del trabajo. Es probable que si usted ya tiene del trabajo no necesite esto y va a ser más fácil porque tiene que hacer menos papeleo y normalmente le va a salir un poquito más barato y un poquito menos complicado. Entonces yo les aconsejaría que si tienen oportunidad de tener el seguro a través del trabajo, que aprovechen esa oportunidad. Claro, entonces la cita, bueno, ya ustedes escucharon, es el próximo sábado, día 6 de diciembre, de 9 a 3. En el centro cívico que está en el Veterans Plaza número 1. One Veterans Plaza, frente a los teatros, frente a los cines. Frente a los ahí cines, en la Fenton y la Ellsworth. Ahora, si no puede venir para ese sábado, también puede, o si durante la semana usted tiene tiempo, puede también venir a cualquiera de los lugares de inscripción en nuestro condado. Tenemos en Germantown, en el 12900. ¿Hay que hacer cita para estos? ¿Para estos hay que hacer cita, Luis? No. Sí prefieren, pero pueden llegar sin cita. O sea, que podemos llegar y decir, ayúdenme. Sí, entonces eso está en Middlebrook Road, en Germantown. Está en Queens Orchard Boulevard, en Gettysburg. En el Korean Community Service Center. Vamos a decirlo en inglés. En Family Services, que es una agencia que está en la Girard Street, en Gettysburg. También en el centro del condado tenemos en Rockville, en el 1335 de la Picard Drive. También tenemos aquí en Wheaton, en el 10700 de la Georgia Avenue, en lo que se llama Huge United Methodist Church, a través de Interfaith Works. También en Montgomery Works Family Services, que está aquí en Wheaton, en el 11002 de la Beers Mill Road. Y luego en el sur del condado tenemos, como yo ya mencionaba, en el 8818 de la Georgia Avenue, en el 8630 de la Fenton Street, en el 10º piso. Estos son los centros de ustedes. Son los centros donde se puede registrar salud. La gente. Sí. En el 1500 de la Forest Glen, en el Holy Cross Hospital.
En el Holy Cross Hospital también le están dando asistencia para llenar los papeles. Sí, y también en casa de Maryland, en Silver Spring, en la 734 de la University Boulevard, y también en casa de Maryland, el Pine Ridge Community Center, que está en el 8615 de la Piney Branch. O sea que hay aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 centros a través del condado donde usted puede llegar y básicamente pues llega con su información y ellos le asisten en la búsqueda de la póliza más adecuada para usted y su familia. Claro, son 11 centros. Luis los acaba de mencionar, quizás a usted no le dio tiempo para escribir, lo está conduciendo, etcétera, pero siempre puede llamar a nuestro centro de operadoras al 311 y ellos les dejan saber exactamente qué centro tiene usted más cercano a su casa para que pueda llegar y le asistan, porque el proceso, una vez más, de seleccionar una póliza, pues es un poquito complejo. Sí. Muchas opciones y también pues varía de persona a persona, porque como dijo Luis anteriormente, va dependiendo pues obviamente de su núcleo familiar y de sus ingresos individuales. Sí. Y si usted sabe que está enfermo o tiene alguna enfermedad crónica, entonces le conviene agarrar el Silver o el Gold, porque sabe que lo va a usar mucho. Si usted casi nunca lo usa, puede utilizar el de bronce, pero sabiendo que como lo va a usar muy poco, generalmente no le va a alcanzar a gastar el deducible y casi usted lo va a pagar de su bolsillo. Y las renovaciones de las pólizas son anualmente, ¿cierto, Luis? Sí. ¿Se puede cambiar de plan anualmente? Sí. Okay. Cada año se va a abrir un plazo de 90 días. Ahorita estamos en esos 90 días que son del 15 de noviembre al 15 de febrero y cada año va a ser similar. 90 días. El año pasado se abrió por mucho más tiempo porque era la primera vez. Era la primera vez y esperaban. Este año, aunque usted ya se haya inscrito el año pasado, tiene que volver a reinscribirse este año. Exactamente. Y para aquellas personas que también recibieron quizás la asistencia del Medicaid, sobre todo para los menores de edad, cuando se le vence el plazo, me imagino que el estado de Maryland le va a estar notificando para que vuelva a hacer la reinscripción. Así que esto toma un poquito de trabajo, pero bueno, hay que hacerlo, no nos queda otra porque necesitamos tener el seguro de salud. Así que si usted se encuentra en una de estas categorías en el día de hoy, donde quizás le corresponde tener que hacer la compra del seguro de salud y aún pues no conoce muy bien cuáles serían los beneficios que pudiera recibir en cuanto a asistencia, o tampoco tiene mucho conocimiento de qué póliza, qué tipo de plan seleccionar, lo mejor es pues solicitar la ayuda de uno de estos asistentes que lo hacen gratuitamente a través del Departamento de Salud del condado. Cuando escuchan Casa de Maryland y otras entidades sin fines de lucro, es porque ellos pues obviamente tienen la asociación con el condado para que las personas se inscriban. El plazo culmina el día 15 de febrero, después de Valentine's, el día después de los enamorados, el día del amor y la amistad. Pero si usted necesita una póliza vigente para principio de año, para el día 1 de enero, pues tiene que hacer todo esto antes del día 18 de este mes de diciembre. Así que... Y como muchas de las personas tienen que pagar, si no pagan todavía no va a estar activo su seguro. Entonces eso es importante mencionar. Otra cosa que creo que es importante mencionar es que muchos de los centros están abiertos hasta las 5 de la tarde o hasta las 6 de la tarde. Exacto. Y muchos los sábados, de 10 a 4. Entonces vengan y pregunten disponibilidad. Si es que pueden venir el sábado también. Y bueno, si puede llegar a esta feria de recursos este fin de semana, este sábado, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en el Centro Cívico de Silver Spring, en el centro de esa ciudad, pues ahí les esperamos. Acuérdese de traer los documentos pertinentes y pues nada, si no, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311 y presionando el número 1 para recibir asistencia en español. Luis, gracias por llegar, se nos ha agotado el tiempo. Gracias por salvarme el día, hablaste más que yo, qué bueno. Espero que no se te pegue, que no te dé este regalito, Luis. Que ya estés mucho mejor, deseamos que estés mucho mejor y bueno, le deseamos las mejores de esta temporada. Por supuesto, y si no te veo, pues ya tú sabes, felices fiestas y un muy, pero muy bueno, próspero 2015. Para ustedes que nos escuchen, bueno, llegamos a la despedida, que tengan muy buenas tardes y yo regreso con ustedes, espero con mejor voz, el próximo martes a las 2. Que tengan buenas tardes. Buena semana, bye bye.
Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces... El Condado de Montgomery le quiere agradecer a todos por su compromiso con el reciclaje. Juntos estamos reciclando el 57% de nuestros desechos y sabemos que usted trabajará con nosotros para reducir los desechos y reciclar más. 70% para el 2020. Para proteger el medio ambiente, necesitamos reciclar todo nuestro papel, latas, botellas, contenedores, chatarra y más. Porque si no toma el reciclaje en su apartamento o condominio en serio ahora, regresará para mordernos.